Muy bien, vamos a continuar, hermanos, la clase. Voy a presentarla donde nos quedamos. Y bueno, la compasión, como dije, es un punto muy importante en la espiritualidad de Jesús. Eh, esta compasión, ¿no? Tenía que ver mucho con lo que sucedía en aquellos tiempos en cuanto a lo que el Levítico decía. Todos coincidían en lo que Levítico comentaba: sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Pero la pregunta que se hacía es, pero ¿quién es este Dios santo? Y entonces la respuesta que daban los judíos era, es el Dios que habita en el templo. Esa era la mentalidad, es el Dios que habita en el templo. Y Israel llegó a tal grado de desarrollar un exclusivismo en su relación con Dios que llegaron a decir, Dios es el Dios que bendice, el que ama solo a Israel y rechaza al resto de los pueblos. Entonces, Dios tiene su preferido y su preferido somos nosotros. Entonces, todos los demás, Dios los rechaza. Y en el concepto que ellos tenían, hermanos, de este sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo, hacía que Dios es el Dios que bendice a los puros, bendice a los que observan todos estos tipos de rituales en el templo, porque Dios habita en el templo y por lo tanto la santidad del templo tiene que estar ahí, pero va a maldecir a los pecadores, va a estar en contra de los pecadores, los va a rechazar. Cuando Dios ha encarnado, a diferencia de este pensamiento, ha sido visto como un amigo de los pecadores. Por eso era un evangelio contracultura el que planteaba Jesús, porque era un evangelio, ¿no? Que iba a estar cerca de los que en la tradición del pensamiento judío, en esencia tenían que ser rechazados. Pero Jesús hace todo lo contrario, no solamente come con ellos, sino también los considera como amigos y los trata como amigos. Esta invitación, hermanos, entonces, que sucedía en el tiempo de Jesús a lo santo, entre comillas, a lo apartado, generaba un pueblo de Dios, un solo pueblo, pero este pueblo, hermanos, en estas condiciones se desarrollaba de forma discriminatoria y excluyente, ¿no? Era un pueblo que nadie podía entrar y discriminaba a los demás pueblos. El pueblo se sentía santo, entre comillas, y excluía a todo lo que no era de ellos y los consideraba paganos. Aún dentro de ellos mismos, ¿no? Aún dentro de esta cosmovisión, había una gran diferencia. Había rangos dentro del pueblo. Por un lado estaban los sacerdotes, los hombres, principalmente, más que las mujeres, y los que estaban sanos, que no tenían defecto alguno. Y en cambio, había otros del mismo pueblo que eran sordos, tullidos, mudos, y que estos no tenían acceso al templo. No podían entrar al templo porque se consideraban defectuosos. Y entonces no podían entrar al templo y al no poder entrar al templo no podían tener una relación con el Dios que vivía en el templo, ¿no? Entonces, si así se debería entender, se entendía la santidad, este concepto no promovía bajo ninguna circunstancia la comunión, sino todo lo contrario, la discriminación. Y esto es lo que Jesús viene a combatir. Jesús no está de acuerdo con este concepto, con esta interpretación, con esta reacción del pueblo, ¿no? Sino que es todo lo contrario. Ahora con su muerte, Él derribó el muro que había y también tenemos acceso directo al lugar santísimo. Los sordos, los tullidos, los mudos, los pecadores, todo aquello que tiene la dignidad y la semejanza de Dios, puede tener una relación con Él. Entonces, la compasión de Dios, de Jesús, viene a derrumbar este concepto, ¿no? Tan muy fuertemente arraigado en Israel y que, insisto, desafortunadamente pasa también por nuestras venas y nos constituimos a veces como una iglesia única, como una iglesia sectaria, como una iglesia donde nadie más puede entrar si no sos polaco o no hablas alemán,
no podés entrar. Esto es lo que el Señor combatió con el signo de la compasión, ¿no? Del poder estar cerca de los que no tenían voz. En ese sentido, hermanos, es como Jesús capta con gran lucidez que estas reacciones o esta interpretación que tenían los judíos no era de Dios, no provenía de Dios. Por eso introduce un nuevo principio dentro de las relaciones humanas. Y él dice, sed compasivo como vuestro Dios es compasivo. Entonces, él cambia un poco el sed santos porque yo soy santo e incluye un nuevo precepto, un nuevo principio que dice sean compasivos. Lo manifiesta ahora en términos de la compasión, de la misericordia, como Dios también lo es, ¿no? Dios también es compasivo. La santidad de Dios no está en que rechaza a los paganos o a los pecadores, en eso no consiste la santidad de Dios. Nada, Dios no es más ni menos santo en la medida en que Él va a rechazar aquello que pueda considerarse impuro, sino en su no exclusión a nadie. Dios no excluye a nadie, hermanos, y su amor, no excluye a nadie su amor compasivo. Dios es grande, no es como nosotros. Entonces, esta espiritualidad de Jesús es una espiritualidad incluyente, muy incluyente, que hoy necesitamos recuperar, creo, muchísimo en nuestros aspectos de relacionamiento con Dios, de, de volver a establecer la comunión social, ¿no? La reconciliación social de la que hablamos al principio de la clase. La compasión, entonces, queridos hermanos y hermanas, no es una virtud más, no es una virtud más, sino es la única manera de mirar a la vida, a las personas, los acontecimientos. Es una actitud más parecida a la de Dios. Sean compasivos como vuestro Dios, vuestro Padre es compasivo. Entonces la compasión no es una virtud, es una esencia de Dios. Y es la única manera que nosotros tenemos para mirar la vida, mirar a todas las personas, a todas las personas. Todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene que ser a través de la mirada de Dios. Es la única manera, queridos hermanos y hermanas, de ser humanos, de ser cada día más como Jesús, más tiernos. Hay que ponerle en el centro de la espiritualidad, hay que ponerle en el centro de la iglesia para volvernos más humanos, ¿no? Hay que recuperar este principio de compasión que Jesús establece, ¿no? No como un acto de exclusión, sino más bien como un acto de inclusión que nos permita mirar a través de la compasión todo lo que nos rodea, incluido al ser humano. Sexto rasgo característico, hermanos, que tiene que ver con la mirada compasiva, ¿no? No solamente con sentir la compasión y esa compasión nos lleva a actuar, sino también creo que algo muy interesante es mirar a Jesús, ¿no? Desde esa mirada que él tenía, que él desarrolló. Las tradiciones han recogido la mirada compasiva de Jesús, las tradiciones que aparecen en los evangelios, los escritos que aparecen en los evangelios. Hay una frase favorita en todos ellos y es la frase, la acción de mirar. Y Jesús vio, y Jesús se paró y contempló, Jesús miró, vio a lo lejos. Todas las alusiones que tienen que ver con mirar, son muy propias de esta forma en que los evangelios están retratando el ministerio de Jesús. Interesante, ¿eh? De verdad, léanlo, ustedes relean los evangelios, se van a dar cuenta que él mira para todos lados y a todas personas, ¿no? Los mira. Entonces, las tradiciones han recogido la mirada compasiva de Jesús a los que sufren principalmente, a la muchedumbre, a la masa. A veces uno se siente como excluido, ¿no? Uno siente que no tiene mucho tiempo. Yo le reclamaba a Dios, le decía, Señor, yo creo que vos tenés a tanta gente que atender,
somos tantos millones de personas en el mundo, hay situaciones más emergentes o más importantes o más sobresalientes en el mundo y no pienso, y pienso que vos no vas a tener tiempo para verme, o sea, para saber que existo, ¿no? Mucho tiempo establecí mi relación personal con Jesús, con Dios, en ese sentimiento, ¿no? Pero cuando uno establece, uno lee, uno investiga y uno experimenta, uno se da cuenta que no, que claro que Jesús está al pendiente de ti, de mí, sabe quién sos, es su omnipresencia y omnisciencia, establecen cosas maravillosas. Así es que él mira a la gente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque él vivía enamorado de la gente. Vivía enamorado de la gente. Jesús amaba a las personas. Y hoy nos hace falta amar un poco más, enamorarnos más de las personas. A ver, las personas nos irritan, ¿no? Hay un dicho que recién esta semana recordábamos de que yo tengo que amar a todas las personas, a mi prójimo, ¿no? Tengo que amar a mi prójimo, pero algunos no colaboran, no colaboran mucho para que yo los ame. Sin embargo, Jesús amaba a la gente, o sea, porque vivía enamorado de ellos, tenía una gran capacidad de observar el sufrimiento, de observar las necesidades que había, y creo que hoy necesitamos recuperar esta capacidad de mirar como Jesús lo hacía. Vio y se conmovió y se puso a curar. O sea, Jesús no solo mira, sino que actúa. No solo se queda en el discurso, sino que hace. Y la compasión, hermanos, se despierta a través de la mirada. Algo muy interesante de esto, hermanos, es que nosotros no podemos sentirnos ligados a una necesidad cuando no la hemos visto, no la hemos sentido, ¿no? Entonces, pocas veces nos sentimos atraídos con eso, pero cuando estamos en contacto con las situaciones más difíciles de la vida, cuando estamos en contacto con las miserias del mundo, ¿no? Cuando estamos en contacto con las terribles y crudas realidades que viven muchas y muchas personas, entonces ahí algo se despierta dentro de nosotros. Y eso le pasó a Jesús en esta experiencia de Mateo 9:36. El evangelista dice, al ver a la gente, ver, Jesús miraba, es algo interesante. Ojalá algún día ustedes traigan un sermón, una prédica que tenga que ver con todas las veces en que Jesús miró, todas las veces en que él vio, él miró, él observó, etcétera. Dice, al ver a la gente, se conmovió porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor y se dedicó a enseñarles. Al ver a la gente, se conmovió. Cuando se dice conmover, hermanos, tiene que ver con una palabra griega que significa entrañas. Esa palabra conmover no es esa expresión de decir, ay, pobrecito. Viste que esas son las expresiones que a veces nosotros decimos cuando vemos a alguien que está en necesidad o en alguna otra situación. Ay, pobre de él, ay, pobre de ella. Y sentimos cierta compasión que va más tirada a lástima, ¿no? Pero seguimos nuestro camino, seguimos nuestra vida y no pasa nada. Bien, cuando se usa esta palabra de conmovió, ¿no? Sintió compasión o se conmovió, eh, realmente tiene que ver, hermanos, con un dolor que Jesús sintió en lo profundo de su ser. Es un dolor que le sintió en la boca del estómago. Ustedes saben lo que es cuando a alguien le duele la boca del estómago, que te da en mi tierra decimos una patada de mula. Bueno, eso fue lo que el Señor sintió, una patada de mula en el estómago, literalmente, ¿no? Y entonces él no pudo ser indiferente a lo que estaba viendo, no pudo ser indiferente y comenzó a actuar. Y no solamente les enseñó, ¿no es cierto? Sino que después los alimentó y los alimenta con el almuerzo de un guricito. Cuando se encuentra con la viuda, hermanos, que recuerdan ese pasaje de cuando la viuda de Naín iba a enterrar a su único hijo y se iba a quedar en un completo abandono, ¿no? Dice este pasaje o esta narración que cuando se encuentra con la viuda que va a enterrar a su hijo, la reacción de Jesús es, no llores. Eso le dijo Jesús, pero no lo dice, hermanos, en el sentido que a veces nosotros
queremos hacer con las personas, ¿no? Cuando alguien pierde un ser querido y ese ser querido dice, este, no, no llores, porque a veces vemos que es un signo de falta de fe el hecho de que llore alguien en un sepelio y no, eso no está bien. Jesús lloró y tenemos que dejar que las personas expresen sus sentimientos. Más bien esta expresión va en el sentido de una palabra de confianza, de decirle, mira, yo sé lo que puedo hacer en tu vida, así es que quédate tranquilo, o sea, quédate tranquila, vas a mirar cosas hermosas en tu vida. Entonces, esta expresión de no llores, ¿no? Que tiene Jesús, es una reacción que cuando Dios se encarna y se acerca al sufrimiento, esta es su reacción, porque Dios no quiere que suframos. Entonces, es un acercamiento así, ¿no? Cuando alguien está llorando, a veces me pasaba con mi hermana, siempre cuando yo me sentía mal y me ponía a llorar, ella se acercaba, me abrazaba y me decía, pero no llores, me decía, no llores. Así como ese acto de decir, aquí estoy contigo, ¿no? De que no sé qué te pasa, pero estoy contigo. Y es lindo cuando alguien se acerca y te dice, no, no llores, pero no en ese sentido de crítica o de más, sino de empatía. A Jesús entonces, hermano, le caracteriza su sensibilidad. Vive en el misterio, en la mística de los ojos abiertos. Jesús no tiene los ojos cerrados, es un término del misterio de Dios, lo que Dios mira, lo que Dios ve, ¿no? Ante el sufrimiento de los otros, Él se para, Él se detiene, no avanza. Él se hace empático con la situación y trata de resolver lo que está a su alcance, ¿no? Lo vemos en muchos de los relatos de los evangelios. Jesús ve en el rostro de las personas la fragilidad y la vulnerabilidad de todo ser humano. Él mira, él ve sus reacciones. A veces cuando predicamos, por eso decía que tenemos que desarrollar la sensibilidad de ver qué es lo que pasa con nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué necesitan? Y por eso el predicador siempre tiene que estar preparado, porque si el Espíritu le hace sentir que hay una necesidad, que necesita estar allí, bueno, el predicador tiene que tener la habilidad para poder cambiar su sermón y transmitir una palabra que traiga alivio, que traiga consuelo, que traiga esperanza, la mística de los ojos abiertos, o sea, de la sensibilidad, de ser sensible ante lo que pasa. Y Jesús miraba el rostro de las personas, su fragilidad, su vulnerabilidad, y sobre todo por sentirse tan despreciables como antes se sentían. Entonces la compasión de Jesús no brota de la atención a la ley, no brota de cumplir todas las leyes mosaicas ni todos los rituales que habría que cumplir, sino como sí lo hacían los escribas y los fariseos, que estaban muy preocupados para que esas cosas se cumplieran. Jesús va a mirar siempre a las personas. Jesús siempre va a mirar a las gentes. No es el presidente de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino Jesús va mucho más allá, no se queda en el discurso, no se queda en la apología, no se queda no es apología, no se queda en la demagogia, ¿no? Sino Jesús siempre va a ir más allá, porque Jesús ve. Y pienso que las espiritualidades que hoy nosotros debemos desarrollar tienen que ir en función de mirar. Tenemos que tener esta mística de los ojos abiertos, de ver qué pasa a nuestro alrededor y tratar de ser sensibles, tratar de ayudar, tratar de cooperar, tratar de hacer un poquitito nuestra parte para hacer la vida más digna de los nuestros, pero también de los demás, en la misma intensidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La mirada compasiva, hermanos, entonces, va a liberarnos de todas ideologías, justificaciones, teorías y marcos normativos. Nos libera de todo ello, ¿no? Nos arranca de la indiferencia. La mirada compasiva nos saca de ese lugar en el cual muchos de nosotros hemos estado colocados, ¿no? La indiferencia ante los demás, lo que sucede a los demás. Cuando miramos de manera como Jesús mira, nadie puede ser indiferente. Nadie. Siempre por eso cuando usted salga a la calle, dígale, Señor, abre mis ojos, déjame ver qué puedo hacer, qué querés que yo haga, ¿no? ¿Cómo puedo ser tus manos, tus pies, tu boca, tu corazón, tus ojos, etcétera? O sea, recuperar la espiritualidad de Jesús implica una mirada diferente, una mirada compasiva,
una mirada de amor, una mirada de afecto, de ternura, de no juzgar, una mirada de una segunda oportunidad, una mirada de, de la ayuda incondicional. Hay corrientes que invitan a ir por otros caminos, ¿no? La conciencia, es decir, bueno, para que no me remuerda la conciencia, el aquí y ahora, decir, bueno, si no lo hacemos aquí en este momento, no sé cuándo lo haremos. El silencio, ¿no? De decir, bueno, eh, en la soledad que uno a veces tiene con Dios, bueno, vienen todos esos pensamientos, decir, ah, sí, tengo que hacer algo por el necesitado, o en esa búsqueda interna, ¿no? De nuestro propósito, de decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Son importantes todos estos caminos, estas corrientes, y sin duda son muy buenas para aprender de esos caminos y recuperar la mirada compasiva de Jesús. Pero, pero, si queremos centrarnos en la espiritualidad de Jesús e imitar su, su vida, sus acciones, ¿no? Si queremos centrarnos en esa espiritualidad, tenemos que aprender a mirar a las personas. Es el camino más eficaz. Mirar a las personas, ¿no? E insisto, con esa mirada tierna, no juzgadora. Se aprende con la práctica siempre, ¿no? Se aprende con la práctica. Algo que nos ha lastimado mucho ahora en este tiempo es que yo no los puedo ver. Yo desafortunadamente ahorita no los estoy mirando. Algunos tienen la cámara apagada, peor tantito, ¿no? No sé qué reacciones están teniendo, no puedo ver sus ojos, no puedo ver su cara, ¿no? Los que tienen la cámara prendida, pues tampoco los puedo ver porque por la aplicación que tengo a mí solamente me plantea o puedo poner para efectos de la grabación solo mi cámara, ¿no es cierto? Y solo me estoy mirando yo. Voy a terminar como Narciso, ¿no? Enamorándome de mí mismo. Pero no los puedo ver, hermanos, no los puedo ver. Este, y pienso que esto nos ha dañado mucho el tema de la tecnología porque pues no nos vemos, en los cultos no nos vemos. Algunos tienen las cámaras prendidas, algunos tienen la cámara apagada. Y entonces, bueno, el no ver a las personas, no mirarlos a los ojos, el no poder compenetrar en sus pensamientos, no nos permite, ¿no? Desarrollar esta mirada tierna y actuar en consecuencia. Si le miramos a las personas, a la iglesia de forma compasiva, iremos cambiando, iremos teniendo una espiritualidad eh, del Emanuel de Dios, ¿no? El Dios con nosotros. Aprender a mirar a las personas, aprender a mirar a la iglesia de manera tierna, compasiva, que sintamos el dolor de la patada de mula en el estómago y actuemos en consecuencia y practiquemos las buenas obras y en cuanto dependa de nosotros hacer el bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. Es un principio paulino. Creo que vamos a cambiar. Creo que vamos a ser diferentes. Creo que vamos a ser más humanos, ¿no? Nos volveremos más tiernos, más alegres, más felices, más llenos de significado. La iglesia aprenderá a mirar también y pondrá en prioridad a la gente que más lo necesita y trabajaremos en favor de ello. Descubriremos nuevos caminos, nuevos ministerios, seremos desafiados y confrontados para que cada vez que vayamos al súper, al banco, al shopping, al trabajo, a la escuela, donde quiera que vayamos, ¿no? Seremos desafiados a abrir nuestros ojos para que podamos ver lo que Jesús quiere que veamos. Y consecuentemente actuemos en consecuencia. Y finalmente, hermanos, en la espiritualidad de Jesús, y con esto cierro esta semana de estar hablando sobre la espiritualidad de Jesús, tiene que ver con los gestos de bondad de Jesús, ¿no? Y Jesús no se queda solo con las miradas, sino que hace gestos, acciones. En la parábola del samaritano podemos ver este actuar de Jesús, ¿no? Él se identifica con esta parábola. Jesús nos presenta el modelo de un hombre compasivo, de cómo un hombre actuaría con compasión, una persona, hombre o mujer. El que baja del templo y el samaritano ven
al hombre herido, pero no actúan de la misma manera. El sacerdote, el levita, ¿no es cierto? Por su ley, no les permite acercarse a un hombre moribundo porque los va a convertir en inmundos. Se van a tener después hacer todo un rito de purificación. Entonces, prefieren no tocarlo y lo evaden. Sin embargo, el samaritano que no tiene esa ley, que no está atado a ese precepto legal, actúa de manera distinta, ¿no? Entonces lo que hace es que el samaritano lo ve, dice que mira a un hombre que estaba allí maltrecho, malherido, lo ve otra vez, la mirada compasiva de Jesús y siente compasión por él, tan es así que no lo deja tirado, le tiemblan las entrañas, se aproxima, se acerca a la persona, lo toca. ¿Cómo lo hace? Ensaya gestos maravillosos, ¿no? Lo toca vendando sus heridas, echando vino en ellas, lo sube al caballo, lo lleva, lo transporta, paga la posada, ¿no es cierto? Aquí también podemos ver que son más gestos de una mujer que es tierna, una mujer que es atenta, una mujer que está en todos los detalles. Los hombres somos más, no lo hubiéramos vendado, lo hubiéramos agarrado, lo hubiéramos llevado al caballo y lo hubiéramos llevado al hospital. Pero bueno, parece ser que también aquí hay un rastro o un dejo de ver las actitudes del Señor con tanta ternura como lo haría una madre, ¿no? No se pregunta quién es el prójimo, no pregunta si puede ayudar, solamente lo ve herido. Pertenece a un pueblo no elegido, como eran los samaritanos, que nadie quería a los samaritanos, pero tiene corazón. Y su corazón lo impulsa a hacer estos gestos, ¿no? Y entonces él se siente libre de actuar y lo hace. Es el modelo de un hombre que no solo siente compasión, sino actúa en consecuencia. Hemos predicado 1000 veces la parábola del buen samaritano, 1000 veces, o la hemos escuchado 1000 veces. Pero siento que poca reacción hemos tenido, o sea, siento que poca práctica hemos desarrollado de esta parábola. La respuesta de la compasión es insuficiente, es imperfecta, se necesita de la respuesta social, claro, se necesita de que todos nos unamos, no solamente es de una persona, no podemos hacerlo solos, necesitamos que todos se unan, si nos unimos como iglesia, como seminario, etcétera, creo que podemos lograr cambios. La compasión es decisiva, ¿no? Vivir sembrando gestos de bondad es lo que hace conciencia y lo que nos permite ir a las raíces más últimas de la necesidad del ser humano. Uno hay que sembrar cosas buenas, no esperando recibir nada a cambio. Eso creo que todo lo tenemos claro, ¿no? Lo hacemos porque somos felices y al ser felices sembramos estos gestos de bondad. Y este era el testimonio que tuvo el recuerdo de los evangelios de Jesús, ¿no? Lucas hace una investigación, Lucas es quien escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, y él mucho tiempo después, ¿no?, de que pasan estas cosas, de lo que hace Jesús, hace un proceso de investigación. Entonces él va a los lugares donde Jesús anduvo, charla con las personas con las que Jesús estuvo en contacto y ¿qué creen? A Jesús lo recuerdan como un hombre que fue ungido por Dios y que pasó la vida haciendo el bien. Ese es el recuerdo de las comunidades primitivas, ¿eh? Cuando Lucas fue, che, ¿y Jesús quién fue? Fue un ungido de Dios y se la pasó haciendo bien siempre a todos. Es interesante, miren, cómo después de muchos años, este testimonio de Jesús, ¿no?, perdura en el pensamiento de la gente. Y la gente recuerda a Jesús como este hombre que pasó la vida haciendo el bien. Jesús, hermanos, entonces es carente de todo poder político, cultural, religioso. Solamente es un artesano desconocido, un carpintero que nace en un pueblito insignificante, que no puede resolver las graves injusticias que existían en su tiempo, pero que
hace lo que le corresponde hacer y va sembrando en su camino gestos de bondad, ¿no? Gestos de bondad, que él tampoco quería que se los reconocieran y que se los agradecieran. Este testimonio de Hechos 10:38, vuelvo a repetir, viene a ser después de 30, 40, incluso 50 años después de que las cosas sucedieron. Es lindo que alguien te recuerde después de mucho tiempo, siendo un hombre o una mujer ungida por Dios que pasó la vida haciendo el bien a los demás. Sería lindo. Y no que nos recuerden, o sea, sí, qué bueno, no, ese hermano era terrible, esa hermana era complicada. Ojalá y no sea así. Al menos no mis alumnos del seminario. Ninguno de mis alumnos tiene que ser recordado así. Todos tenemos que ser recordados por ser buenos, buenos, sembrando gestos amorosos, tiernos, haciendo lo que nos toque hacer, lo que podamos hacer, poco, mucho, pero hacerlo. ¿Mm? Hoy yo lo hago con ustedes, los motivo para que lo hagan. Este seminario nace de esta motivación para despertar todo este tipo de conciencias y logremos hacernos presentemente escandalosos en el mundo, todos los cristianos. ¿Qué hace Jesús? Y voy a decir muy, muy rápido las acciones que hace Jesús, ¿no? En estos gestos. ¿Qué hace? Abraza. A Jesús le encanta abrazar, es reapapachador, como decimos en México, reapapachador. Abraza a los niños, a las niñas de la calle, ¿no? Que están allí, que se acercan a él, porque no quiere que los más frágiles se sientan huérfanos. Invita a quienes buscan el orden a ver que no se puede abandonar a los pequeños, en especial a los discípulos, cuando le dice, a ver, gurizada, váyanse de allá, no molesten al maestro, ¿no? Y Jesús, poniendo uno de ellos, dijo, a ver, paren un poco la mano. No, no es tan así. No me incomodan los niños, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, él le dice a aquellos que quieren buscar siempre la perfección que no hay que abandonar a los más frágiles y los pone en el centro de todos y dice que no fuere como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús abraza. Jesús bendice, esto es algo muy hermoso, ¿no? Bendice a los enfermos, los envuelve con la ternura de Dios porque no pueden recibirle en el templo. Acuérdense, tullidos, sordos, ciegos, mudos, leprosos, mujeres que tenían su menstruación, mujeres que habían dado a luz, todos ellos que eran considerados defectuosos, ¿no es cierto? Jesús los bendice y los envuelve con esa ternura que no están recibiendo supuestamente en el templo donde Dios habita. Y Jesús saca a Dios del templo y lo lleva a las calles, ¿no? Y lo lleva a las calles. Quiere ir construyendo otro templo, pero no puede conseguirlo y hace estos gestos, estas maneras, ¿no? Construyendo un templo diferente. Este, un templo donde, como Pablo después lo interpretaría, que es la vida nuestra, ¿no? ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Entonces, el Señor bendice y bendice de una manera especial, tierna. Algo que hace Jesús, hermanos, es tocar. Alguien podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene de raro? En tiempos de Jesús, tocar a los leprosos era no solo correr el riesgo de contagio, ¿no? Por eso los leprosos eran llevados a lugares alejados, sino más bien en el tema ritual o cultural, a Jesús es inmundo, pero a él no le importa, él toca a los leprosos, ¿no? Él los toca, su aspecto es feo, repugnante, pero a Jesús no le importa. Los cura tocando, los acaricia. Me encanta la imagen de ver a Jesús cuando se encuentra la mujer encorvada, ¿no? De 18 años, 18 años, pobre mujer. Tenía muchos años de no poder elevar la vista al cielo y Jesús va y la toca. O sea, qué lindo. O sea, aquello que nadie se atrevía a tocar, Jesús lo hace, ¿no? Los acaricia para que no se sientan excluidos. Quiere quitar el miedo, haciendo una sociedad más acogedora, más fraterna, más tranquila, más en paz, ¿no? Hoy nosotros también tenemos que aprender a abrazar, a bendecir, ¿no? Vete en paz. La paz del Señor sea contigo. Deseo todo lo mejor para tu vida, ¿no? Toque a quien mucha gente no quiere tocar, ¿no? Acérquese. Eh,
creo que esos gestos perdurarán siempre en la vida de las personas. ¿Qué más hace Jesús? Jesús cura, rompe el sábado para que todos sepan que ninguna ley sagrada está por encima de la atención de los que sufren. Incluso rompe el sábado, ¿eh? Lo rompe, o sea, pasa por el legalismo que había hecho y por eso Jesús restablece un nuevo sentido al sábado y le da un sentido de recreación. Es el sábado donde nosotros celebramos al Creador, pero también el ser humano se rehace, ¿no? Y tenemos que ver que el sábado es hecho a causa del hombre, porque Dios lo creó para bendición del hombre. Entonces, el cura no importa, porque antes no se podía ni siquiera hacer eso en día de reposo, ¿no? Aguantate hasta que pase el día de reposo y bueno, vemos si no moriste, pues ya te curamos y si no, bueno, te enterramos. Jesús rompe todo eso porque no hay nada, ninguna ley que pase por encima de la dignidad de las personas. Jesús se sienta, hermanos, a charlar, a platicar, tiene relación con los recaudadores, con las prostitutas, dos grupos mal vistos en una sociedad elitista, ¿no? Hoy a veces nosotros tenemos que ver con quién nos juntamos, con quién, ¿no? Para que alguien no nos critique por eso, ¿no? Para que alguien no nos critique por eso. Y es triste, o sea, yo escuché el testimonio de una persona que tuvo amistad con una persona que no era bien vista en la sociedad, ¿no es cierto? Una amistad que podría ser para traerla a los pies de Cristo. Y la iglesia se opuso y le dijo, vos no podés tener contacto con esa mujer que tiene mala fama en el pueblo. Jesús hace todo lo contrario, ¿no? Se sienta con los recaudadores, con las prostitutas, porque a la hora de aplicar la compasión, el malo y el indigno tienen tanto derecho como el puro y el piadoso. Al momento de ser compasivos, hermanos, tanto el malo como el indigno tienen derecho como el que se siente puro y es piadoso. Esto es una acción, un gesto muy lindo de Jesús. Y la parábola del fariseo y publicano es un ejemplo de eso. Lo vimos ya a tiempo atrás. El recaudador no puede presentar nada y lo sabe. Y dice, ten compasión de mí porque soy pecador. No puede estar a la altura moral que se le pide o que a veces nosotros mismos pedimos. Este hombre sabe que no puede prometer nada porque no va a cambiar de trabajo. O sea, él va a seguir siendo recaudador de impuestos. Él sale del templo justificado, hermanos, pero él nunca le prometió a Dios que él iba a cambiar de profesión. ¿Se dieron cuenta de eso? Sin embargo, salió justificado. ¿Mm? Jesús nunca se lo hubiera pedido, como tampoco se lo pedía a las prostitutas, porque es decisión de cada uno. Jesús rompe los esquemas al decir que el publicano salió como justo y el fariseo no. ¿No? O sea, Jesús le dice a la gente, vete y no peques más, pero la decisión finalmente es tuya. Pero aún así, yo te amo. O sea, mi compasión y mi bendición está para contigo, ¿no? Entonces, esto es algo radical en la vida de Jesús. Son gestos, hermanos, humanos, no convencionales, no son muy bien vistos y tampoco son muy comunes. Le nacen de la voluntad de hacer un mundo más solidario. Surgen del deseo de Jesús de hacer un mundo más solidario. Jesús quiere que nos cuidemos mutuamente, que sobrellevemos nuestras cargas, que nos amemos, como dice Pablo, que no nos mordamos. Pablo dice, traten de no morderse hasta que terminen consumiéndose unos a otros, ¿no? Cuidémonos mutuamente. Hagamos un mundo mejor, una familia mejor, un hogar mejor, una iglesia mejor. Valoremos los gestos por pequeños que sean, porque estos pequeños gestos afirman la vida, le dan sentido a la vida. Jesús quiere humanizar la vida, quiere sembrar gestos de bondad en la situación más desastrosa, sabiendo que un gesto de bondad siempre será algo grandioso, siempre será algo maravilloso. Por mucha maldad que haya en el mundo, siempre se puede sacar el bien. Esta es la situación, en la situación, perdón, más desastrosa, una persona puede siempre hacer el bien, siempre. No hay lugar donde uno no pueda hacer lo correcto. Finalmente, hermanos, y con esto termino la clase,
Estos gestos, entonces, van más allá de las respuestas administrativas, van más allá de los protocolos, va más allá el deber cumplido, ¿no? Que son importantes y exigirlas con indignación yendo a las raíces, o sea, que a veces queremos imponerlas de una manera tan autoritaria. Pero mientras tanto, hay que humanizar la vida y la compasión, porque es la forma de no dejar abandonadas a las personas. Es la única manera que tenemos, hermanos, de recuperar este sentido y este anhelo de Jesús, de ser más como Él. ¿Ok? De ser más como Él. Muy bien. Y es así, queridos hermanos, como termino estas reflexiones, que me parece interesante que podríamos ir profundizando todos nosotros, no solo en descubrirlas en la persona de Jesús, sino más bien en sentirnos motivados para que estas expresiones de espiritualidad sean nuestras también, que nosotros las experimentemos, las vivamos, nos esforcemos cada día por vivir esta espiritualidad liberadora, comprometida con el mundo, con la sociedad, una espiritualidad comprometida con el pecador, ¿no? Que pueda decirle, vete y no peques más, pero ven paz, ven paz. Creo que esto es un gran desafío para nosotros hoy, sobre todo en medio de una sociedad donde al que menos le interesa es a la sociedad misma, al hombre mismo. En una sociedad donde el hombre se pelea con el hombre mata al hombre, donde no hay empatía, donde nadie está haciendo nada, donde hoy cuando pasa algo, todos estamos con nuestro celular filmando, ¿no? Pero nadie está haciendo nada. Es triste ver a una sociedad donde están viendo una desgracia, pero es mejor filmar lo que está sucediendo, ¿no? Y no reaccionar para hacer algo y cambiar las cosas. Estamos viviendo esta sociedad. Sé que no es fácil vivir una espiritualidad de Jesús. No es fácil, pero es nuestro desafío. Y oro a Dios para que ustedes y yo lo podamos lograr. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna reacción, algún comentario? Querida Marianela, adelante. Más que nada es un poco una reflexión personal con esta clase. Esa actitud, esa vida de artesano que tenía Jesús, porque Jesús sabía cómo abrazar, cómo tocar, cómo escuchar a las personas, ¿no? Y yo lo hablo de lo personal, que acá tuvimos la pandemia, y la pandemia hizo que la gente no dejaba que lo tocáramos, ¿no? Saludaban con el brazo así de lejos, te saludaban, ¿no? Sí. Hasta hay hermanos que todavía hoy te saludan así porque tienen miedo, ¿no? Pero también hubo situaciones, ¿no? Que vivimos dentro de la iglesia con los ancianos que hasta hoy no han venido todavía a congregarse y están como abandonados, ¿no? Entonces uno tiene que tomar todos los recaudos, pedir permiso con los familiares, si se puede visitarlo, y cuando uno llega te dicen, ay, qué bueno, porque dame un abrazo porque lo necesito, ¿no? Uno con todo el miedo de que no se vaya a enfermar porque después viene toda la familia encima de uno, ¿no? Es una situación que es difícil, pero me gustó esto de humanizar la vida, ¿no? Humanizar la vida, no dejar abandonada a la gente. Así que fue algo muy bueno para mí, y de mucha bendición. Gracias, pastor. Gracias a ti, querida Marianela. Es cierto, y desafortunadamente este tema de la pandemia nos deshumanizó en muchos sentidos. No quito el hecho de la responsabilidad, o sea, no tocábamos para no contagiar, etcétera. O sea, en ese sentido yo sigo sosteniendo que está bien, debemos cuidarnos, es una forma de amar al prójimo también, siendo responsables. Sin embargo, siento que ahora se nos ha hecho más fácil eso, o sea, es más fácil vivir alejados, no tener ese contacto, ¿no? Que lo que antes
teníamos, y eso es lo que no tenemos que darnos el lujo. Creo que hoy no estamos en esta etapa que no estábamos preparados para vivir, pero recuperar una espiritualidad de Jesús nos hará encontrar las mejores formas para seguir humanizándonos, para no olvidar a las personas. Hoy es nuestro gran desafío. Gracias, Marianela, por decirlo y por compartirlo. ¿Alguien más? ¿Sí, Mario? Y por ahí, yo tengo por ahí una experiencia con mi papá, que ahora hace poquito falleció, ¿no es cierto? Él siempre fue muy estricto, nunca fue malo con nosotros, ¿no es cierto? Pero fue una persona de pocos abrazos, ¿no es cierto? Yo puedo por ahí tener contado los abrazos que me dio mi papá, ¿no es cierto? Por ahí me identifiqué un poco con la historia ahí del hijo pródigo, un Ujú. poco. Y me costó mucho siempre también por haber sido criado así, ¿no es cierto? El sentido de abrazar o de expresar afecto, ¿no es cierto?, hacia las personas. Por ahí desde que me casé, mi señora era totalmente distinta a mí, ¿no es cierto? Ella es muy desinhibida en ese sentido, y ella con sus padres yo veía que se abrazaban y se mostraban afecto, ¿no es cierto? Siempre. Y creo que desde ese momento también cambió mi punto de vista. Hoy por hoy yo con mis hijos, el más grande, que por ahí entiende un poco más, me dice: papá, ya deja de besarme o déjame, soltame. Es como que soy muy, ya demasiado baboso, ¿no es cierto?, con ellos, por así decirlo. Entonces yo creo que también tener el contacto con la gente, o ver a la gente, o que la gente, nosotros como cristianos, demostrar ese afecto, yo creo que a las otras personas en algún momento, ¿no es cierto?, también les abre ese apetito de mostrar su lado afectivo con los demás, ¿no es cierto? Sí, querido Mario, muchas gracias por compartir. A veces pienso que el tema cultural nos juega en contra, pero el Evangelio, como dijimos en algún momento, es contracultura, o sea, el Evangelio es transformador. Yo, al menos aquí en la realidad de la Iglesia Argentina, siempre me he encontrado con esa respuesta, es que, bueno, los europeos somos fríos. Y yo digo, bueno, hermanos, europeos fueron sus tatarabuelos o sus abuelos. Ahora ya somos argentinos todos, acá. Ya todos somos argentinos. Le digo, segundo, uno no puede quedar con esas cosas, ¿no? O sea, uno no puede tomar como excusa decir, porque así somos, ¿no? Los alemanes y los rusos, que somos así más complicados, no podemos cambiar. No, creo que tenemos que cambiar, porque el poder del amor es mucho más fuerte, hermanos. Y pienso que eso es lo que nos hace más humanos, ¿no? Amarnos. Y creo que la medida en que desarrollemos una iglesia amorosa, una iglesia compasiva, una iglesia comprensiva, una iglesia que haga gestos, creo que mucha gente va a sentirse identificada, o sea, va a decir, yo quiero ir allí porque yo es lo que necesito. Gracias por compartir, amigo mío. ¿Alguien más? Tatiana. Me gustó toda la clase y al principio, o sea, me acuerdo cuando empezó la clase que dijo que, por ejemplo, de ayudar o cosas así, por ahí a veces pensamos que eh, no tenemos mucho, pero igual podemos ayudar y, por ejemplo, me refleja como yo no soy de la iglesia y no era, ahora sí soy y me bauticé. Cuando llegué a la iglesia que me recibió, muchas veces pude notar que en nuestra iglesia, por ahí son de ayudar mucho, ¿no? Pero, y si hay una necesidad siempre están, pero hace falta el hecho eso de enfatizar con la persona, que la persona se sienta como
como especial, porque yo creo que de nada sirve muchas veces ayudar si la persona se siente que le das una ayuda y te olvidas. O también una vez percibí que estábamos en un grupo que la señora vino a buscar ropa y alimentos y bueno, se armó un grupo y estuvimos hablando y compartiendo cosas y en ese momento no había pandemia, nada, todos tomaban mate y a esta señora no se le invitaba el mate. Y yo pude percibir que la señora se sintió mal Claro. porque era una persona afuera y por ahí también no estaba limpia y su aspecto no era bueno y yo creo que esas cosas tenemos siempre que tener mucho cuidado, como lo vinimos hablando en la clase, porque eso muchas veces queremos hablar bien ayudando, pero realmente primero con los actos sería afectivos a las otras personas y después sí podremos darle todo, porque si no es como... no sé cómo explicar, como que no sirve igual ayudar si no somos humanos, no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Ay, Tatiana, Y me dejaste sin palabras. Gracias, gracias por compartir ese punto de vista, muy, muy bueno. No, yo incluso no lo mencioné en la clase, pero es cierto, o sea, a veces decimos, bueno, tratamos de satisfacer a las personas, la necesidad de las personas, como si fuéramos un club social, el Rotary Club, o fuéramos no sé qué, ¿no? ¿Quién necesita ropa? Bueno, listo, vamos, juntamos ropa y le damos ropa. ¿Quién necesita de comer? Bueno, traemos mercadería y armamos unas despensas y les damos. Bueno, listo, ya está, ya cumplimos, chao. Pero no, o sea, creo que uno tiene que ver que está la dignidad de las personas y lo dijiste muy bien, Tatiana, gracias, gracias. Fíjense cómo algo tan simple, ¿no? Puede cambiar la vida de las personas, o sea, eh, y eso es algo muy común. Bueno, gracias, Tatiana, por compartir. Te voy a robar la idea y en el otro año que dé la clase de espiritualidad lo voy a decir. Esme. Esta clase para mí fue muy bonita, pero también me lleva a la reflexión, me confronta incluso en cuanto a que pues nuestro Señor Jesucristo fue un todo, en todos los aspectos. Y en mi persona, a mí, desde que tengo uso de razón, a mí siempre me ha gustado ayudar. Y a cual más, siempre le ando ayudando de cualquier forma, pero hay algo que a mí no me gusta, que es abrazar. No sé en qué parte de mi vida eso fue algo que ya no se me dio y que sirvió como una barrera incluso para que la gente no se me acerque, ¿no? Yo pongo así mi barrera y bueno, ahorita con la pandemia, pues a mí me funcionó mucho mejor, ¿no? Fue algo que, pues qué bueno que no nos podemos abrazar y que está confrontando mi vida, ¿no? En el aspecto de que nuestro Señor Jesucristo incluso tocaba a aquellos enfermos, a lo mejor teniendo esa haberse enfermado. Entonces sí, para mí es algo muy, muy, pues que me llega al corazón, ¿no? Y también me hace visualizar que muchas veces a quienes en la iglesia les gusta abrazar, apapachar, pues se les escapa la parte de la caridad, de ser sensibles, de ser humanos, que ayuden, que recuerdo mucho una ocasión que un par de personas llegaron a la iglesia y venían extraviados, les habían robado, se les dio de comer para el pasaje, qué sé yo, pero resulta que al término del servicio todos empezaron a despedir, incluso el pastor, todo el mundo se dieron la paz, se salieron y esas personas se quedaron allí. Entonces yo llegué al momento de pensar, ajá, y bueno, y ¿a dónde se van a dormir? ¿Qué va a pasar con ellos hoy, no? Y yo me acerqué y ofrecí mi casa, pero fue algo que nació del corazón. Nunca pensé si
si venían perseguidos, si eran prófugos, si era gente mala. Simplemente lo hice de esa manera que nació en ese momento. Pero y dije, bueno, y entonces todos los que apapacharon y que ofrendaron y que en ese momento amaron a perdidos, pues se les pasó esta parte tan importante que tendría que haber sido un testimonio de vida de que en verdad estamos viviendo a Cristo. Entonces esto me ayuda mucho, ¿no? Para que, bueno, sí soy caritativa, sí me gusta ayudar, pero no me gusta abrazar, entonces tendré que calzarme a los pies de Cristo. Gracias, Esme. Las sandalias de Cristo. Sí, gracias, Esme. Gracias por compartir tu corazón. La espiritualidad de Jesús, como dije, primero nos confronta a nosotros porque primero nosotros tenemos que ser felices, tenemos que ser plenos nosotros para poder ser plenos a los demás, ¿no? Porque como decía Esme, no de nada me sirve ayudar, ofrendar, apapachar y demás si yo no soy feliz, yo tengo algo que no está bien. Entonces el espiritual de Jesús me confronta con eso y cuando arreglamos esa parte, lo demás fluye, lo demás fluye. Y es cierto, ¿no? Una caridad sin acción, no siento que sea espiritualidad. Así que bueno, gracias Esme por compartir ese testimonio que muchas veces pasa, más común, más seguido de lo que uno imaginaría o de lo que uno quisiera. Gracias. Bien, ¿alguien más, hermanos, hermanas? Bueno, si no es así, voy a terminar la grabación. Y muchas gracias a todos. Deseo que Dios les bendiga y que pasen una linda noche.